Hola, muy buen día, estimadas alumnas, estimados alumnos. Me da muchísimo gusto saludarles de nueva cuenta en nuestro módulo del juicio de amparo. Esta materia tan importante que les he recalcado mucho, muy trascendente en el estudio de nuestra carrera de Derecho. Una materia que además es muy sustancial. Ustedes han podido ver que la verdad tenemos muchos temas por estudiar en este módulo, en los pocos días que tenemos del módulo. Y precisamente por ello es tan importante pues que pongamos el ahínco necesario, todo el empeño, toda la motivación para tratar de aprender los temas con profundidad como amerita esta materia, que la verdad, como les he insistido, es muy trascendente. Miren ustedes, en esta oportunidad voy a platicar un poquito con ustedes en esta cápsula sobre la jurisprudencia, la importancia que tiene la jurisprudencia, cómo se crea la jurisprudencia, qué órganos pueden emitir jurisprudencia, cuándo se aplica, por qué motivos. En general vamos a abordar el panorama de qué tan importante es la jurisprudencia en el sistema jurisdiccional, en el sistema de derecho mexicano en general. Es muy trascendente que entendamos este tema, por eso me permití preparar esta cápsula para ustedes, esperando que se les facilite el estudio, además de las lecciones que ustedes ya han llevado a cabo, del reto que la mayoría de ustedes ya han realizado. Espero que les sirva. Y bien, en este sentido vamos a empezar un poquito atendiendo a la raíz etimológica, de dónde viene la palabra jurisprudencia. Miren ustedes, si atendemos a ello, la palabra jurisprudencia es de origen latín, viene de juris o jus, que significa derecho, y prudentia, que significa lo que se hace con pericia o con cuidado. Atendiendo entonces a las raíces etimológicas, podemos decir que jurisprudencia atiende a la ciencia del derecho, pero a la ciencia del derecho estudiada con el debido cuidado. Ahora, la jurisprudencia, como ustedes saben, en general, podríamos decir que atiende al estudio de la ciencia del derecho, ciertamente, porque si ustedes ven algún documental, alguna película de antaño, cuando se hablaba de quien estudiaba jurisprudencia, pues precisamente era un sinónimo o aludía a quien estudiaba la ciencia o licenciatura de derecho. Esa es la parte general, digamos, la conceptualización general de la palabra jurisprudencia, pero también tiene un significado específico que es el que nosotros ahorita hemos estudiado en nuestro módulo. Ya han podido ver ustedes que el concepto específico de jurisprudencia atiende a la interpretación que hacen los tribunales de las normas jurídicas, la interpretación y su aplicación correspondiente. Me voy a permitir leer un concepto de jurisprudencia que nos da el especialista, el jurisconsulto Ignacio Burgoa, que creo deja muy claro de lo que trata el estudio de la jurisprudencia. Y dice así: Burgoa propone la siguiente definición de jurisprudencia. La jurisprudencia se traduce en las interpretaciones y consideraciones jurídicas integrativas, uniformes, que hace una autoridad judicial designada para tal efecto por la ley, respecto de uno o varios puntos de derecho especiales y determinados que surgen en un número de casos concretos semejantes que se presenten, en la inteligencia de que dichas consideraciones e interpretaciones son obligatorias para los inferiores jerárquicos de las mencionadas autoridades y que expresamente señale la ley. Me parece un concepto muy claro de lo que trata, de lo que trasciende con el estudio de la jurisprudencia, y por ello me permití citárselos. Pero vamos a tratar de explicar un poquito cuál es el origen de la jurisprudencia, cómo se forma una jurisprudencia, cuál es el sustento que le da nacimiento a la jurisprudencia. En ese sentido nos vamos a poner un poquito filosóficos, si así lo queremos ver, un poquito, digamos, estudiar más a fondo cuál es el origen de las jurisprudencias precisamente. El filósofo y jurista austríaco Hans Kelsen alude que las sentencias que se emiten por parte de los tribunales son precisamente la interpretación y la determinación que en concreto se hace de una norma jurídica, de modo que un tribunal crea una norma jurídica al aplicar el derecho. Y ustedes dirán, ¿cómo que un tribunal puede crear derechos si nosotros sabemos bien que quien crea el derecho son los legisladores? Pues no es así. También el juzgador, al momento de interpretar
y aplicar la norma en su resolución está creando derecho. Así se reconoce doctrinariamente, para que lo tomemos en cuenta. En el mismo sentido, el filósofo español Luis Recasens Siches nos dice que existe las sentencias o las normas jurídicas, digamos, que tienen un sentido originario y las normas jurídicas que tienen un origen derivado. Las normas jurídicas originarias son aquellas que emite precisamente el Poder Legislativo para aplicarse por parte de los juzgadores, pero el origen derivado de las normas jurídicas se da precisamente por parte del juzgador cuando aplica la norma al caso concreto para tomarlo en cuenta. Y por eso se dice que los juzgadores también crean el derecho, porque la interpretación que puede tener un juzgador puede ser de un modo, la que puede tener otro juzgador puede ser de otro modo, de acuerdo a su arbitrio, al disenso que tenga, a la forma de interpretar, porque hay autonomía, porque hay independencia de cómo los juzgadores van a emitir sus resoluciones, para tomarlo en consideración. Y ustedes me dirán, ¿por qué el profesor nos está citando de las sentencias si estamos hablando de jurisprudencias? Pues porque las sentencias son el sustento que da origen a la jurisprudencia, como ya lo hemos estado citando y analizando en nuestros estudios, en nuestras lecciones y en nuestros retos. Las sentencias que emiten los tribunales luego pueden dar lugar a la jurisprudencia. Obviamente las sentencias que emiten los tribunales que están autorizados. ¿A qué me refiero con ello de los tribunales que están autorizados? Todos los órganos jurisdiccionales o incluso órganos no jurisdiccionales que emiten resoluciones pueden emitir también criterios jurisprudenciales. Evidentemente que no, ¿verdad? La emisión de criterios jurisprudenciales, de tesis y jurisprudencias está autorizado por la Constitución Federal de la República para los órganos jurisdiccionales de mayor jerarquía en nuestro país, para considerarlo. Obviamente, quienes pueden emitir jurisprudencia son el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que como sabemos todos son dos salas, la primera y segunda sala, además de los tribunales colegiados de circuito y, digamos, últimamente se agregó los plenos de circuito que abarcan a varios circuitos de nuestro país. Eso es en general, podríamos decir, los órganos que están autorizados para emitir jurisprudencia en nuestro país, pero no son los únicos, porque se reconoce también por algunas constituciones, incluso locales, que los supremos tribunales de justicia de cada estado pueden emitir jurisprudencia. Esto lo puede hacer, por ejemplo, en el caso en donde yo radico, en el estado de Guanajuato, el Supremo Tribunal de Justicia emite jurisprudencia que sería obligatoria para aplicarse por parte de las autoridades jurisdiccionales locales en las determinaciones que vayan tomando. Así, cada estado puede expensar o autorizar a sus autoridades jurisdiccionales para emitir jurisprudencia. Obviamente no tiene la fuerza, digamos, la validez similar a la que podría tener la jurisprudencia que se emite desde los órganos que están autorizados en la Constitución Federal, porque son los órganos de más alto grado de nuestro país y obviamente su interpretación no puede chocar con la que en un momento dado emitan los órganos jurisdiccionales locales. Eso nos queda claro. Hay otro tipo de órganos que también pueden emitir jurisprudencias. Por ejemplo, los órganos electorales también pueden emitir jurisprudencias. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por conducto de su sala superior, puede emitir jurisprudencia que es obligatoria para las autoridades electorales. Y así encontramos distintos órganos jurisdiccionales que también por autorización específica de la Constitución o de las leyes pueden emitir criterios jurisprudenciales. Pero, les insisto, ello no quita que la jurisprudencia principal que tomamos en cuenta, y yo se los digo con la razón, digamos, de lo que la experiencia nos ha dicho, siempre tomamos en cuenta como la jurisprudencia más importante, la aquella que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las salas correspondientes de la Corte, los plenos de circuito y los tribunales colegiados de circuito, para tenerlo en cuenta. Ahora bien, ¿siempre han sido estos órganos los que emiten jurisprudencia o desde qué época se emite la jurisprudencia? ¿Cómo nació la jurisprudencia? ¿Cómo se originó la jurisprudencia en México? Bien, en ese sentido podríamos decir, miren ustedes,
Hay varias épocas, como ustedes ya también lo han podido revisar, incluso en uno de nuestros ejercicios que hacemos, de nuestros retos, se nos señala que verifiquemos de qué épocas son cada una de las jurisprudencias que se nos están plasmando en el ejercicio respectivo. ¿Por qué épocas? ¿Por qué hablamos de épocas en la jurisprudencia? ¿Cuándo fue la primera época? ¿Por qué vamos en la 11ª época de la jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación? ¿Por qué? ¿A qué alude? ¿Porque se le antoja a algún legislador, a los legisladores o a los ministros de la Suprema Corte? ¿O a qué se debe tanta época? ¿Por qué no vamos en la, no sé, en la 60, en la 70? ¿Por qué? Bien, miren ustedes, en su origen la jurisprudencia por allá de 1882 con el ilustre jurisconsulto Ignacio Luis Vallarta, un jalisciense muy ilustre, un jurista de excepción en nuestro país, se le ocurrió la idea precisamente atendiendo a la formación de precedentes que se daba en otros sistemas jurídicos, específicamente en el sistema jurídico anglosajón y norteamericano de manera más específica, donde se atendía mucho a los precedentes. ¿Qué quiere decir los precedentes? O sea, son las resoluciones que ya se han emitido que preceden a una resolución que ahora se dicta, y esas resoluciones son obligatorias para considerarse en las nuevas resoluciones o sentencias que se van a emitir por parte de los órganos jurisdiccionales. Entonces Ignacio Vallarta veía esos precedentes existentes y él ideó un sistema parecido, digamos, para el sistema jurídico mexicano que le parecía importante que se tomara en consideración y por medio del cual también debían ser válidas las resoluciones que tomarían los órganos jurisdiccionales, sobre todo los órganos jurisdiccionales de mayor jerarquía de nuestro país, para que los órganos de inferior grado los consideraran como criterios obligatorios para resolver casos concretos que fueran similares a los que dieron origen a la jurisprudencia. ¿Qué se busca con esto? Pues que haya seguridad jurídica, obviamente, para que un caso similar que ya se decidió y luego vengan casos similares, se decidan de forma igual. Porque se imaginan, o sea, la locura que en un sistema jurídico implica que cada tribunal resuelva de un modo un caso y luego el mismo caso o similar caso lo resuelva otro tribunal de un modo totalmente distinto. Pues lo ideal es que haya seguridad jurídica para los justiciables y eso se busca con la jurisprudencia. Bien, en aquella época de Ignacio Luis Vallarta se generó obviamente la primera época del Semanario Judicial de la Federación, de la creación de la jurisprudencia y fue avanzando. ¿A qué obedece la creación o la apertura de una nueva época en la jurisprudencia? Definitivamente obedece a los cambios fundamentales que tiene o ha tenido nuestro sistema jurídico. Por ejemplo, para ser concretos, la novena época, digamos, para ponerles ejemplos así concretos, la novena época de la jurisprudencia que se emite en México inició por allá del año 1995 con una reforma judicial importantísima que se impulsó por el entonces presidente Ernesto Zedillo. Modificó totalmente la estructura de la Corte, de los órganos jurisdiccionales de la Federación. Fue un parteaguas importante en el sistema jurídico y de aplicación de justicia de México. Por ello empezó una nueva época. La 10ª época empezó en el año de 2011. ¿Con qué comenzó? Con la reforma constitucional tan importante que se dio en materia de derechos humanos en aquel año. Se dio ese cambio paradigmático para ampliar y robustecer los derechos humanos y por ello empezó una nueva época para la Corte. Era así de importante en la creación de la jurisprudencia. El ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, incluso manifiesta de manera expresa que es la época jurisprudencial del robustecimiento de los derechos humanos. La 11ª época que acaba de iniciar en este año, estamos en una etapa histórica de nuestro sistema jurídico, da inicio con la reforma al Poder Judicial que también acaba de acontecer. Entonces, si nosotros observamos cambios jurídicos trascendentales que se suceden en el sistema jurídico mexicano, ya sea en las estructuras de los órganos jurisdiccionales o bien
en la propia aplicación de las normas jurídicas y la interpretación que debe darse a la Constitución, implican un cambio de época para la jurisprudencia mexicana. Tenemos entonces 11 épocas. Nosotros podemos citar todas las épocas, todas las jurisprudencias son vigentes y son aplicables. No es así, ¿eh? De la época 1 a la 4, que son antes de la emisión de la Constitución, de la Revolución Mexicana y de la Constitución Federal que actualmente nos rige de 1917, la época 1 a la 4 se considera jurisprudencia y tesis históricas que se pueden citar como doctrina únicamente. Sí se pueden citar, se pueden invocar en un momento determinado, pero únicamente como si fuera doctrina, digamos, como el cúmulo, pues las fuentes del derecho que se tienen acumuladas y que pueden citarse como un precedente, pero no son obligatorias, la época 1 a la 4. De la época 5, donde se establece nuestra constitución que actualmente nos rige, al sistema actual de la 11ª época, en la que actualmente estamos, son jurisprudencias obligatorias, para considerarlo así. De ahí pues una pequeña explicación de lo que se tratan las épocas o distintas épocas que se han sucedido en la emisión de la jurisprudencia mexicana. Ahora bien, vamos a hablar un poquito también sobre el ámbito de validez de la jurisprudencia. ¿Qué es esto del ámbito de validez? O sea, cualquier jurisprudencia puede aplicarse, es obligatoria para todos los órganos del Estado. Miren ustedes, aquí debemos de aplicar siempre el principio de que el órgano de mayor jerarquía emite sus criterios jurisprudenciales y para todos los órganos, digamos, que estén debajo de ese órgano principal, pues la jurisprudencia sería obligatoria, obviamente, ya lo hemos visto también en nuestros ejercicios que realizamos. Si la jurisprudencia la emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación actuando en pleno, obviamente la propia jurisprudencia es obligatoria para las salas de la Corte, de la propia Corte, los tribunales colegiados de circuito, los unitarios, los juzgados de distrito, los tribunales locales del fuero común, los tribunales militares, tribunales administrativos, etcétera, etcétera. O sea, ahí tendríamos que irnos pues de arriba para abajo si la emiten, digamos, la jurisprudencia correspondiente a alguna de las salas de la Corte, será obligatoria no para la otra sala, simplemente para los órganos que estén debajo, o sea, los tribunales colegiados de circuito, los juzgados de distrito y etcétera, así como lo hemos mencionado, ¿no? Ahora bien, vamos también a plantear sobre la cuestión de la aplicación, del ámbito de aplicación de la jurisprudencia, una cuestión que también me parece muy importante. Por ejemplo, se emite algún criterio jurisprudencial y nosotros podemos considerar que siempre, obviamente, si viene de la Corte, pues sería obligatorio para todos los órganos del país. Pero ¿qué pasa si emite una jurisprudencia, por ejemplo, un tribunal colegiado, digamos, del estado de Veracruz, o un tribunal colegiado del estado de Guanajuato que pertenece al 16º circuito en nuestro país? Esa jurisprudencia que emite un tribunal colegiado de Guanajuato es obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales del país. Digamos que para los de menor jerarquía así se podría considerar, pero hay que ser bien específicos y estudiosos de este tema. Hay que estudiarlo a profundidad porque algunos autores, como Carlos de Silva Nava, por ejemplo, que fue exministro de la Corte, nos dice de manera clara que ese tipo de jurisprudencias son aplicables y son obligatorias simplemente para los órganos jurisdiccionales que están dentro del circuito del tribunal colegiado que emitió la determinación jurisprudencial correspondiente. Y me voy a permitir leer una parte precisamente del autor, donde dice: la jurisprudencia establecida por tribunales colegiados de circuito únicamente tiene eficacia en el circuito correspondiente, se trate de normas de carácter federal o local, para considerarlo, ¿no? A nuestra conveniencia también como estrategas, cómo vamos a aplicar la jurisprudencia, si nos conviene o no su aplicación, también podemos citar. Aprovecho incluso para hacer la correspondiente, digamos, publicidad del libro en el que me apoyo para esta exposición. Es precisamente del maestro Carlos de Silva Nava. Se llama La jurisprudencia. A ver si se ve por ahí en la camarita. Jurisprudencia, creación jurisdiccional del derecho.
Y en esta edición estaba, digamos, publicada por Editorial Temis. Ojalá puedan conseguirlo, es un libro muy completo de jurisprudencia que creo nos puede servir mucho en el estudio de la ciencia del derecho que estamos aplicando. Bien, vamos a finalizar nada más aludiendo un poquito a los tipos de jurisprudencia que se tienen. ¿Qué tipos de jurisprudencia tenemos? Y diríamos nosotros tipos de jurisprudencia, pues la jurisprudencia que se emite simplemente ya dijimos, por la corte, por los tribunales colegiados, etcétera. Pero digamos de acuerdo a sus características, a su contenido, diríamos de manera específica, puede considerarse de un modo o de otro, clasificarse de un modo o de otro la jurisprudencia. Y en ese sentido tenemos que la jurisprudencia puede considerarse, por ejemplo, confirmatoria. ¿Qué quiere decir una jurisprudencia confirmatoria? Pues aquella que simplemente viene a ratificar el contenido específico y claro de una norma. O sea, nosotros vemos una norma jurídica, es muy clara su contenido, como que incluso uno dice, pues esta ni interpretación, o sea, su interpretación tiene que ser literal para aplicarla, y la jurisprudencia, cuando interpreta esa norma, viene a ratificar el contenido específico y expreso que tiene la norma, o sea, porque la norma es clara, no va más allá. Pero sí hay jurisprudencias de otro sentido, por ejemplo, las jurisprudencias interpretativas. ¿Qué quieren decir estas jurisprudencias interpretativas? Que precisamente una norma que no es muy clara y que el legislador no dejó bien claro qué es lo que se pretende con esa norma específica, pues la jurisprudencia interpretativa nos viene a decir lo que debe de entenderse o cómo debe interpretarse esta norma jurídica es de la manera siguiente y nos alude de manera específica cómo se va a interpretar la norma. Por eso se le llama jurisprudencia interpretativa. También tenemos la jurisprudencia supletoria o integrativa. ¿Qué es esto de supletoria o integrativa? Alguna norma que se entiende, pero no se entiende. Me explico. O sea, su contenido más o menos lo entendemos, pero no está completo. Es cuando existen las llamadas muy famosas, conocidas como lagunas jurídicas. O sea, hay una laguna jurídica como que se medio entiende cuál es el sentido de la norma, pero la jurisprudencia viene a interpretar o a integrar, digamos, esa norma para que quede en un sentido completo, su comprensión. Es muy importante también este tipo de jurisprudencias. La jurisprudencia derogativa, finalmente. La jurisprudencia derogativa significa aquella que de plano deja sin efectos una norma. En general, y escuchémoslo bien como lo estamos diciendo, en general, una jurisprudencia no podría dejar sin efecto una norma jurídica, porque la está interpretando, lo estoy diciendo en general. Pero digamos, cuando invalida una norma y con la interpretación dice que, por ejemplo, una norma es inconstitucional, pues prácticamente la está dejando sin efecto. Para que así lo entendamos, entonces es una jurisprudencia derogatoria. Mis estimadas alumnas, mis estimados alumnos, la jurisprudencia es creación del derecho. Lo hemos estudiado desde anteriores módulos, que es fuente formal de derecho. Es muy importante nuestro derecho, yo incluso lo he dicho. En nuestro sistema jurídico es incluso más importante a lo mejor la interpretación jurisprudencial que las propias normas jurídicas, porque en la interpretación de la jurisprudencia que emiten los tribunales vamos a entender cómo se aplican en cada caso específico. Por eso es tan importante este tema. Espero haberles ayudado con este pequeño video que preparé con mucho gusto para ustedes. Estoy a sus órdenes como siempre. Pasen muy buen día y que estén muy bien. Estoy a la orden. Muchas gracias.